de reflexionar. Hoy es un tiempo de reflexionar y contrastar también. Y les digo y les recuerdo que cuando nos presentamos a las urnas el año pasado, presentamos propuestas de gobierno. Y esas propuestas de gobierno eran para 1 año y medio cumplirlas. Y vino el candidato de Carondelet, el dictador, el mentiroso, y me dicen, Luisa, no le digas mentiroso. Y el que miente constantemente y hace de la mentira su ejercicio de vida diaria, ¿qué es? Mentiroso, por supuesto. ¿Qué dijo? Dijo que a los adultos mayores, que a nuestros ancianos, a nuestra gente que merece respeto, a nuestros abuelitos, dijo que les iba a dar la pensión jubilar al mínimo del salario mínimo vital. ¿Lo cumplió? No cumplió, entonces, mentiroso. ¿Pero qué hizo? Despidió médicos, redujo el presupuesto y ahora ni siquiera les devuelven el IVA. Esa es la verdad. Y luego dijo que iba a bajar el precio de los combustibles. ¿Y qué hizo? ¡Lo subió! ¿Por qué? Porque mintió. Mintió, ¿por qué? Porque es mentiroso. Igual que Pinocho, dice. Y luego dijo que no iba a subir impuestos. Dijo que no iba a subir impuestos. ¿Y qué hizo? ¡Lo subió! ¿Por qué? Porque es mentiroso. Esa es la verdad. Y al que miente se le dice de frente mentiroso. Y a nuestros jóvenes les dijo que todos los jóvenes iban a entrar a la universidad, que todos los que se graduaban del colegio iban a entrar a la universidad. ¿Pero qué hizo? Redujo el presupuesto para la educación superior. ¿Por qué? Porque mintió, ¿verdad? Porque es mentiroso. Y dijo que tenía un plan para tratar el sistema eléctrico y que en 9 meses estaba resuelto. Y tuvimos 14 horas de apagones y una vez más, mentiroso. Y ahora viene otra vez con ofertas. Ahora viene otra vez. No va a cumplir. Ustedes le creen que las